Capítulo 1. El origen de la tunda, -950. En las selvas húmedas y misteriosas del Pacífico colombiano y ecuatoriano, donde la neblina se enreda entre los árboles gigantes y el canto de los animales nocturnos se mezcla con el murmullo de los ríos, nació la leyenda de una criatura que aterroriza a comunidades enteras, la tunda. Su nombre se susurra con miedo en pueblos afrodescendientes e indígenas, porque no es un simple espíritu, ni un fantasma cualquiera. La tunda es un ser cambiante, una mujer demonio capaz de tomar la forma de las personas más queridas para engañar y arrastrar a sus víctimas a la perdición. Los orígenes míticos. La tradición oral cuenta que la tunda fue en vida una mujer infiel y perversa que traicionó a su esposo y a su comunidad. Por ello, fue maldecida por los dioses y condenada a vagar para siempre, deformada y hambrienta, buscando almas que arrastrar a su condena. En algunas versiones, se dice que nació como hija de una bruja y un demonio, lo que explicaría su capacidad de transformarse y su vínculo con la selva oscura. Lo cierto es que, desde tiempos coloniales, pescadores, cazadores y campesinos de la región del Pacífico relatan encuentros con esta criatura, cuya fama se extendió de generación en generación. El poder del engaño. El rasgo más aterrador de la tunda es su capacidad de transformación. Se dice que puede asumir el rostro de una madre, de una hermana, de un esposo o incluso de un amigo cercano. Las víctimas, al verla, no sospechan nada, creen estar frente a alguien de confianza que los invita a seguirla. Pero pronto descubren el error, cuando es demasiado tarde. Una vez que logran verla en su forma real, el horror se revela: una mujer alta y huesuda, con cabello enmarañado, piel grisácea y un pie retorcido en forma de molinillo de caña, deformación que nunca logra ocultar. El alimento maldito. Otro aspecto macabro es que la tunda no solo engaña, alimenta a sus víctimas con comida embrujada. Les da camarones, cangrejos o frutas del monte, pero en realidad son insectos podridos o trozos de carne pútrida. Quien come de sus manos queda bajo su control, embrujado y esclavizado, incapaz de escapar de la selva. De este modo, muchos hombres y niños desaparecen sin dejar rastro, y sus familias nunca vuelven a verlos. Víctimas preferidas. La tradición popular asegura que la tunda busca especialmente a niños desobedientes que se escapan de casa o juegan demasiado lejos del río. Hombres infieles o mujeriegos que regresan tarde de sus encuentros. Jóvenes solitarios que se aventuran imprudentemente en la selva. Cada desaparición misteriosa en la región suele atribuirse a ella. Los padres dicen a sus hijos: no salgas de noche, que la tunda te puede llevar. La deformidad inevitable. Aunque la tunda puede disfrazarse de cualquier persona querida, su deformidad nunca desaparece. Su pie deforme, en forma de molinillo de caña, la delata. Por eso, los ancianos aconsejan mirar siempre los pies de quien te invita a seguirla. Si ves que uno de sus pies es anormal, corre, porque es la tunda intentando atraparte. La selva como su reino. Los bosques tropicales del Pacífico, con su humedad espesa, sus ruidos extraños y sus noches interminables, son el escenario perfecto para la tunda. Allí se siente invencible, porque cada sombra esconde un engaño y cada sonido puede ser su silbido o su risa. Muchos pescadores aseguran que, cuando pasan días sin volver a casa, no es porque se hayan perdido, sino porque fueron atrapados por ella y ahora viven esclavizados, sin voluntad, alimentados con comida maldita. La advertencia de los ancianos. Los mayores insisten en que no se debe confiar en nadie en la selva de noche. Si aparece una figura familiar llamándote, lo primero es mirar sus pies. Si descubres la deformidad, nunca debes responder, solo correr y rezar. También dicen que llevar amuletos, como ramas de ruda o escapularios benditos, puede proteger contra su embrujo. El origen en la memoria colectiva. La tunda nació como un mito de advertencia, una figura que combina elementos de moralidad, miedo y naturaleza salvaje. Representa los peligros de la selva. El castigo a los desobedientes y la amenaza siempre presente de lo desconocido. Con el paso del tiempo, dejó de ser solo un cuento de miedo y se convirtió en una presencia real para las comunidades.
Todos conocen a alguien que, supuestamente, la vio o escuchó. El inicio del terror. Así comenzó la leyenda de la Tunda, una mujer monstruosa, condenada a vagar por la selva, disfrazándose de madre o amante, alimentando a sus víctimas con podredumbre y arrastrándolas a un destino del que nunca regresan. Y aunque algunos piensen que es solo un mito, en las noches húmedas del Pacífico, cuando la selva ruge y las sombras parecen moverse solas, cualquiera puede escuchar su llamado y no volver jamás. Capítulo 2. Los primeros testimonios en las comunidades del Pacífico. La leyenda de la Tunda no quedó en un simple cuento de advertencia. Muy pronto, las comunidades afrodescendientes e indígenas del Pacífico colombiano y ecuatoriano comenzaron a relatar encuentros reales con esta criatura. Historias de pescadores, niños y campesinos pasaron de generación en generación, reforzando la certeza de que la mujer demonio habita en la selva y en las riberas de los ríos. El pescador de Tumaco. Uno de los relatos más conocidos proviene de Tumaco, en la costa del Pacífico colombiano. Un pescador salió de madrugada a revisar sus redes y no regresó. Sus compañeros fueron a buscarlo y lo encontraron días después, desorientado, con la mirada perdida y sin fuerzas para hablar. Cuando por fin recuperó el habla, contó que se había encontrado con su madre en la playa, quien lo invitó a seguirla a un manglar cercano. Obedeció sin sospechar nada, hasta que notó que sus pies no tocaban bien la arena, que caminaban torcidos, como arrastrándose. Entonces vio la deformidad, un pie en forma de molinillo de caña. El pescador gritó y corrió, pero cayó al agua. Fue arrastrado por la corriente y apenas logró escapar. Desde entonces, juró no salir solo de noche y repitió que había sido víctima de la Tunda. El niño de Esmeraldas. En Esmeraldas, Ecuador, se cuenta la historia de un niño que desapareció por 3 días. Su familia lo buscó desesperadamente, recorriendo selvas y ríos. Finalmente, el pequeño apareció cerca de casa, débil y hambriento, pero vivo. Cuando le preguntaron dónde había estado, dijo que una mujer con la cara de su madre lo había llevado a un lugar oscuro. Allí lo alimentó con frutas y pescado. Pero el niño confesó que la comida sabía rara, como a tierra y a insectos podridos. Los ancianos confirmaron lo que sospechaban, había estado bajo el embrujo de la Tunda, y solo un milagro lo devolvió. El campesino de Buenaventura. Un campesino de Buenaventura relató que, al volver de su jornada, encontró a su esposa esperándolo en el camino. Ella lo abrazó y le pidió que la acompañara a recoger leña. Caminaron juntos durante horas, hasta que el hombre comenzó a sentir un olor nauseabundo. Miró sus pies y vio que uno era deforme, retorcido como un molinillo. Supo entonces que no era su esposa, sino la Tunda. El hombre escapó rezando en voz alta y llegó a su casa pálido y tembloroso. Su esposa real lo esperaba allí, sin entender lo que había ocurrido. Los desaparecidos. Muchas desapariciones en la región se atribuyen a la Tunda. Niños que se adentran en la selva y nunca vuelven, hombres que regresan de fiestas y desaparecen en los manglares. Los ancianos dicen que la Tunda los mantiene prisioneros, alimentándolos con comida embrujada para que nunca recuperen la voluntad. Sus cuerpos pueden seguir vivos, pero sus almas están perdidas en la selva. El sonido de su risa. Algunos testimonios aseguran que, antes de verla, se escucha una risa extraña. No es carcajada alegre, sino un sonido áspero, como de madera crujiendo o ramas quebrándose. Esa risa, acompañada de la voz de alguien conocido, confunde a las víctimas hasta que ya no pueden escapar. Un pescador afirmó haber escuchado a su hija llamándolo desde el manglar. Cuando se acercó, la figura se volteó y soltó una risa desgarradora, mostrando un rostro alargado y ojos vacíos. El pie de molinillo. El detalle más repetido en los testimonios es la deformidad del pie. Aunque se disfrace de madre, hermana o esposa, siempre hay un pie torcido en forma de molinillo de caña. Por eso, en las comunidades se aconseja: si alguien te llama en la selva, no mire su rostro. Mira primero sus pies. Esa enseñanza ha salvado a muchos, porque quienes logran detectar la deformidad pueden huir antes de caer bajo el embrujo.
Los ancianos como guardianes. Los ancianos cumplen un papel crucial en mantener viva la advertencia. Son ellos quienes narran las historias a los niños, explicándoles cómo reconocer a la tunda y cómo protegerse de ella. Dicen que llevar ramas de ruda, amuletos bendecidos o simplemente rezar con fe puede espantarla. Pero también advierten que, si ya comiste de su comida maldita, escapar es casi imposible. El miedo en la vida cotidiana. Para las comunidades del Pacífico, la tunda no es solo un mito para asustar a los niños. Es una presencia real que forma parte de la vida diaria. Nadie se aventura solo en la selva de noche. Nadie confía ciegamente en una voz familiar en la oscuridad. El mito condiciona los hábitos, protege a los niños de los peligros del bosque, advierte a los hombres mujeriegos y recuerda a todos que la selva guarda secretos terribles. La certeza del terror. Los testimonios no dejan dudas para quienes viven en estas regiones, la tunda existe. Puede ser un demonio, un espíritu o una fuerza de la naturaleza, pero su presencia es tan real como el viento que mueve los árboles. Y cada desaparición, cada niño perdido, cada hombre que nunca regresa de la selva, es atribuido a ella, reforzando su poder y alimentando su leyenda. Capítulo 3. El engaño de los afectos. Si algo convierte a la tunda en una de las criaturas más aterradoras del folclore del Pacífico, no es su apariencia monstruosa ni el pie deformado que la delata. Lo que la hace temible es su capacidad de engaño, su poder para asumir el rostro y la voz de las personas más queridas. A diferencia de otros espíritus que atacan con violencia, la tunda se infiltra en la confianza de sus víctimas, robándoles la voluntad poco a poco hasta arrastrarlas al abismo. El disfraz de la madre. Los relatos más comunes describen a la tunda apareciéndose como una madre. Los niños, al verla, corren a sus brazos, sin imaginar que detrás de esa apariencia protectora se esconde un demonio. Un anciano de Esmeraldas contaba que, en los años 50, un niño desapareció durante semanas. Cuando lo encontraron, desnutrido y confuso, relató que había estado con su madre en la selva. Ella le había dado frutas y pescado, pero todo sabía extraño, como a insectos. Cuando le dijeron que su madre nunca lo había visto, el niño rompió a llorar. Los ancianos supieron de inmediato que había caído en manos de la tunda. El rostro de la esposa. Los hombres mujeriegos o infieles suelen ser los blancos preferidos de la tunda. Muchos cuentan que, tras salir de una taberna o regresar de una cita prohibida, encuentran a su esposa esperándolos en el camino. Ella los abraza, los toma de la mano y los guía hacia el bosque. Allí, lejos de la luz, la figura se transforma, el rostro se alarga, los ojos se hunden y un pie torcido emerge entre las sombras. La víctima, atrapada entre el miedo y el embrujo, rara vez logra escapar. El amigo de confianza. En otros relatos, la tunda toma la forma de un amigo cercano o un hermano. Así engaña a los jóvenes que se aventuran en la selva. El supuesto compañero los convence de seguirlo, siempre prometiendo una recompensa, un buen lugar para cazar, una pesca abundante, un camino más corto. Pero el destino final es siempre el mismo, el interior de la selva, donde la criatura revela su verdadera forma y alimenta a la víctima con comida embrujada. El lenguaje del engaño. No solo copia el rostro, también la voz, los gestos y hasta los recuerdos. Muchas víctimas aseguran que la figura sabía cosas íntimas, frases familiares o anécdotas que solo una persona cercana podía conocer. Eso es lo que vuelve su engaño tan efectivo. No se trata de una imitación burda, sino de una copia casi perfecta. Solo el pie de molinillo rompe la ilusión. La comida embrujada. Una vez bajo su control, la tunda alimenta a sus víctimas con comida maldita. Lo que parece pescado fresco, en realidad son ranas podridas. Lo que aparenta ser fruta dulce, son insectos en descomposición. El embrujo funciona como una droga, quien lo prueba, pierde la voluntad y queda sometido. Así, muchos desaparecidos terminan vagando por la selva, esclavos de la criatura, sin recordar quiénes son. Historias de desapariciones. En Buenaventura se cuenta de un joven que desapareció después de ver a su novia en el camino. Semanas más tarde,
lo encontraron desorientado, sin reconocer a su familia. Decía que había estado con ella todo ese tiempo, pescando y comiendo juntos. Cuando le mostraron que su novia nunca lo había visto, el joven entró en shock. Murió pocos días después, como si su alma hubiera quedado atrapada en otro lugar. La deformidad inevitable. El único error de la tunda es que nunca puede ocultar su deformidad. Aunque copie rostros, voces y recuerdos, siempre hay un pie torcido en forma de molinillo de caña. Por eso, los ancianos aconsejan a los niños: si ves a alguien querido en la selva, no lo abraces de inmediato. Mira primero sus pies. Esa simple acción puede salvar una vida. El terror psicológico. Lo más perturbador del mito es que nadie está a salvo. La tunda no aparece como un monstruo desconocido, sino como la persona en quien más confías. Ataca desde el interior de los afectos, utilizando el amor como trampa. Por eso, en las comunidades del Pacífico, el miedo a la tunda no es solo miedo a un demonio, es el temor a no poder distinguir nunca si quien tienes delante es real o una ilusión. La advertencia eterna. El engaño de los afectos convirtió a la tunda en una de las figuras más aterradoras del folclore latinoamericano. Su habilidad para disfrazarse recuerda a todos que incluso el amor puede ser manipulado, que incluso la voz más dulce puede esconder un monstruo. Y cada vez que alguien desaparece en la selva, las familias se preguntan: ¿lo llamó su madre? ¿Su esposa? ¿O fue la tunda disfrazada, arrastrándolo a su condena? Capítulo 4. La comida maldita. Entre los muchos poderes atribuidos a la tunda, uno de los más temidos es su capacidad para esclavizar a sus víctimas a través de la comida embrujada. No basta con engañarlas tomando la forma de alguien querido, para atraparlas del todo, necesita que coman de su mano. Una vez que lo hacen, su voluntad queda quebrada para siempre. El banquete del engaño. Los testimonios coinciden en que la tunda se presenta ofreciendo alimentos familiares: pescado fresco, camarones recién sacados del río, frutas jugosas recogidas del monte. Las víctimas, confiadas, aceptan lo que creen un gesto de cuidado maternal o amoroso. Pero en realidad, lo que comen no es lo que ven. Lo que parece pescado son ranas podridas, lo que parecen frutas son insectos aplastados, lo que parece arroz son gusanos. La criatura utiliza su poder para alterar la percepción, haciendo que la víctima crea que se alimenta con comida normal. El embrujo irreversible. Una vez que alguien ha probado la comida de la tunda, queda atrapado bajo su dominio. Pierde la voluntad, se vuelve dócil, obediente, incapaz de escapar de su lado. Los ancianos dicen que esa persona se convierte en tunado, un ser esclavizado, sin memoria clara de quién es ni de dónde viene. Muchos de los desaparecidos en la selva no mueren de inmediato, sino que viven como sombras, vagando al lado de la criatura, alimentándose solo de lo que ella les da. Historias de embrujados. En los manglares de Tumaco se cuenta la historia de un joven pescador que desapareció por semanas. Cuando lo encontraron, estaba flaco, con los ojos hundidos y un olor fétido en el cuerpo. Decía que había estado comiendo camarones y plátanos, pero cuando le pidieron describirlos, mencionó detalles imposibles: camarones con alas, plátanos que crujían como insectos. La comunidad supo de inmediato que había estado bajo el embrujo de la tunda. En otra historia, un niño de Esmeraldas fue hallado después de varios días. Aseguraba que su madre lo había alimentado con pescado y frutas, pero al revisarlo, encontraron restos de insectos en su boca. El niño nunca volvió a ser el mismo, su mirada quedó perdida. Como si una parte de él siguiera en poder de la criatura. La droga de la selva. Algunos creen que la comida de la tunda funciona como una droga mágica que nubla los sentidos. Las víctimas pierden la noción del tiempo, lo que parecen horas son días, lo que parecen días son semanas. Así, el embrujo no solo atrapa el cuerpo, sino también la mente. Los que logran escapar cuentan que no saben cuánto tiempo estuvieron bajo su poder, solo que sentían un hambre insaciable que solo ella podía saciar. El festín macabro. En ciertos relatos más oscuros, se dice que la tunda no alimenta a sus víctimas para mantenerlas vivas, sino para engordarlas.
Una vez que están lo suficientemente débiles y sometidas, las devora lentamente, comenzando por sus entrañas. El alimento embrujado sería entonces una trampa, un medio para conservar a la presa hasta el momento en que decida consumirla por completo. El olor de la podredumbre. Muchos testimonios coinciden en que la única forma de descubrir la verdad es por el olor. Aunque la víctima crea que está comiendo algo fresco, quienes los observan perciben un hedor insoportable, carne podrida, insectos en descomposición, fango del río. Ese olor nauseabundo es la señal inequívoca de que alguien está siendo alimentado por la tunda. La advertencia de los ancianos. En las comunidades del Pacífico, los ancianos insisten en que nunca se debe aceptar comida en la selva, incluso si parece provenir de alguien de confianza. Dicen que basta con probar un solo bocado para quedar marcado. Los padres aconsejan a sus hijos: si alguien querido te da de comer en el bosque, primero mira sus pies. Si uno está torcido, escupe lo que comiste y huye. El regreso de los embrujados. Algunos pocos han logrado escapar después de probar la comida maldita. Pero nunca vuelven a ser los mismos. Caminan como sonámbulos, hablan con dificultad y suelen morir jóvenes, como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada en la selva. En Buenaventura se cuenta de un hombre que, tras meses desaparecido, regresó a su pueblo. Dijo que su esposa lo había estado alimentando en el monte. Pero al mostrar los lugares, no había nada, solo insectos muertos y restos de animales podridos. El hombre murió semanas después, consumido por la fiebre. El símbolo del embrujo. La comida de la tunda simboliza la corrupción del afecto. Lo que parece un acto de amor, dar de comer, se convierte en una trampa mortal. Así, la leyenda enseña a desconfiar, a mirar más allá de las apariencias, a no dejarse llevar por la primera impresión. El mito recuerda que, incluso en lo más cotidiano, puede esconderse la perdición. El hambre eterna. En última instancia, la comida embrujada no sacia el hambre de la víctima. Por el contrario, la multiplica. Quien prueba de sus manos queda condenado a una necesidad imposible de satisfacer, como si su cuerpo reclamara siempre más. Ese es el destino de quienes caen en las garras de la tunda, vivir hambrientos, esclavizados, hasta que la selva los devore por completo. Capítulo 5. Los desaparecidos de la selva. En las regiones del Pacífico colombiano y ecuatoriano, cada vez que un niño o un adulto desaparece en la selva sin dejar rastro, la primera explicación que surge en boca de los ancianos es siempre la misma: la tunda se lo llevó. Las desapariciones misteriosas, multiplicadas a lo largo de generaciones, han alimentado el mito de la mujer demonio que acecha en la espesura, disfrazada de madre, esposa o hermana. El niño del manglar. En Tumaco se recuerda la historia de un niño que jugaba con sus amigos cerca del manglar. En un descuido, se alejó siguiendo lo que creyó ser la voz de su madre. Nunca volvió. La comunidad entera lo buscó durante semanas. Se adentraron en la selva, recorrieron los ríos, revisaron cada rincón del manglar. No hallaron ni un rastro, ni huellas, ni ropa, ni cuerpo. Los ancianos dijeron que la tunda lo había atrapado y que ahora vivía como sombra bajo su embrujo, alimentado con comida maldita en algún rincón de la selva. Los pescadores de Esmeraldas. Un caso que estremeció a la provincia de Esmeraldas fue la desaparición de 2 pescadores. Salieron juntos en una canoa y jamás regresaron. La marea devolvió la embarcación vacía, con las redes intactas y la comida fresca, como si nunca hubieran trabajado. Las familias afirmaron haber escuchado en la noche anterior risas femeninas provenientes del río, risas que se mezclaban con voces conocidas. Para ellos no hubo duda, la tunda los había seducido con su engaño y los arrastró a su destino. El hombre de Buenaventura. En Buenaventura se cuenta la historia de un hombre mujeriego que solía regresar de madrugada a casa. Una noche, su esposa lo esperó en la puerta. Caminó con ella hacia el monte, riendo y conversando. Al día siguiente, la verdadera esposa lo buscó, alarmada. Nunca lo encontró. Lo que sí hallaron fueron huellas extrañas en el barro, pasos humanos junto a marcas torcidas, como si un pie girado arrastrara la tierra.
La comunidad concluyó que la tunda se lo había llevado para siempre. Los que nunca regresan. Los desaparecidos forman parte de la vida cotidiana en estas regiones. Cada año, personas que entran en la selva para cazar, pescar o cortar madera no vuelven. Sus familias encienden velas, hacen oraciones, pero en su interior saben lo que pasó, fueron víctimas de la criatura que se oculta entre sombras y árboles. Las desapariciones no solo generan dolor, también refuerzan la certeza del mito. Cada ausencia inexplicable es un ladrillo más en la construcción del miedo colectivo. El silencio de los embrujados. Algunos pocos han regresado, pero lo hacen transformados. Son personas que apenas hablan, que se muestran ausentes, como si hubieran dejado parte de su alma en la selva. Los vecinos dicen que sus miradas están vacías y que siempre parecen hambrientos, pidiendo comida pero rechazando todo lo que se les ofrece. Se cree que la tunda los embrujó con su alimento maldito y que, aunque lograron escapar, nunca se libraron por completo de su hechizo. La selva como tumba invisible. Lo más aterrador es que los cuerpos de los desaparecidos casi nunca aparecen. La selva los oculta, como si se los tragara. Esa falta de pruebas físicas convierte a la tunda en la explicación más aceptada: si no hay cuerpo, es porque ella lo tiene prisionero o ya lo devoró. El bosque se vuelve así una tumba invisible, donde los nombres de los desaparecidos se suman a la lista interminable de víctimas. Testimonios de los buscadores. Los familiares que han salido a buscar a los desaparecidos cuentan experiencias inquietantes. Voces familiares llamándolos desde el monte. Risas femeninas que parecen venir de todas partes. Olores nauseabundos, mezcla de podredumbre y fango. Algunos aseguran haber visto siluetas de personas conocidas que se desvanecían en cuanto intentaban acercarse. Los ancianos insisten, no eran sus seres queridos, era la tunda disfrazada, intentando atraparlos también. El miedo que educa. Las historias de los desaparecidos sirven como advertencia. Los padres las cuentan a sus hijos para enseñarles a no jugar lejos de casa, a no caminar solos en la selva, a desconfiar de voces extrañas. En esas comunidades, el mito no es un simple entretenimiento, es una herramienta de supervivencia. El miedo a la tunda mantiene a los niños cerca de sus familias y recuerda a los adultos que la selva puede ser mortal. Una lista interminable. Cada generación añade nuevos nombres a la lista de los desaparecidos. Aunque no hay pruebas físicas, la certeza se mantiene: si alguien no vuelve de la selva, es porque la tunda lo atrapó. Así, el mito se alimenta de la ausencia, del vacío que dejan los que no regresan. Y cada vez que alguien desaparece, el miedo renace con más fuerza, recordando que la mujer demonio sigue activa, esperando pacientemente a su próxima víctima. Capítulo 6. El pie de molinillo. De todos los rasgos que identifican a la tunda, ninguno es tan perturbador y al mismo tiempo tan útil para reconocerla como su pie deformado en forma de molinillo de caña. Este detalle, aparentemente pequeño, se ha convertido en el símbolo inconfundible de su maldición y en la única pista que puede salvar a una víctima de caer bajo su engaño. La deformidad eterna. La leyenda cuenta que, aunque la tunda puede transformarse en madre, hermana, esposa o amigo, nunca logra ocultar del todo su pie torcido. Es su marca de condena, el recordatorio de que no pertenece al mundo de los vivos. El resto de su cuerpo puede parecer humano, incluso hermoso en algunos relatos, pero siempre hay un pie que traiciona la ilusión, un apéndice retorcido, sin forma definida, que recuerda a la madera usada en los molinos de caña de azúcar. El símbolo del castigo. Los ancianos explican que el pie deformado es el castigo impuesto por los dioses o los espíritus ancestrales. Representa la traición y la corrupción, la imposibilidad de caminar como los humanos. Ese pie torcido es la prueba visible de que, aunque intente disfrazarse, su verdadera naturaleza siempre será monstruosa. Historias de reconocimiento. Varios testimonios coinciden en que el detalle del pie ha salvado vidas. En Esmeraldas, un joven relató que su madre lo llamó desde el borde del río. Estaba a punto de correr hacia ella cuando notó que uno de sus pies se hundía en la arena de manera extraña, como si no tuviera huesos.
Supo entonces que no era su madre, sino la tunda, y huyó antes de que pudiera atraparlo. En Tumaco, un pescador dijo haber seguido a su esposa por la selva durante horas. Solo cuando tropezó con una raíz y ella extendió la pierna para ayudarlo, vio la deformidad. Desesperado, rezó y corrió en dirección contraria, logrando escapar. El pie como advertencia. En las comunidades del Pacífico se repite una enseñanza fundamental. Mira siempre los pies de quien te invita a seguirlo en la selva. Es un consejo transmitido de padres a hijos, casi un ritual de supervivencia. Porque si alguien cercano aparece en medio de la oscuridad, lo único que puede confirmar si es real o una ilusión es la forma de sus pies. La dualidad del engaño. La deformidad convierte al mito en una paradoja. La tunda puede engañar con el rostro, la voz y hasta los recuerdos, pero nunca con los pies. Es un recordatorio de que la perfección del disfraz siempre tiene una grieta. Ese detalle hace que el mito sea aún más aterrador, porque obliga a desconfiar incluso de los afectos más cercanos. Interpretaciones culturales. Algunos antropólogos han interpretado el pie de molinillo como un símbolo de lo torcido, lo antinatural. En culturas que valoran el trabajo de la caña de azúcar, la deformidad recuerda que lo sagrado puede ser pervertido y que incluso lo útil, el molino, puede volverse maldito. Otros lo ven como una metáfora de la verdad. Por más que alguien intente ocultar su maldad, siempre habrá una señal que la revele. El miedo en los niños. Los niños crecen con el consejo constante. Si alguien que amas aparece en la selva, no corras de inmediato. Mira sus pies. Este mensaje, repetido una y otra vez, los educa para ser cautelosos, para no confiar ciegamente, para recordar que el peligro puede esconderse incluso en la apariencia más familiar. La obsesión de las víctimas. Quienes aseguran haber estado bajo el embrujo de la tunda cuentan que el recuerdo más vívido no es su rostro, ni su voz, sino su pie deforme. Lo describen como algo imposible de olvidar, una visión que se graba en la memoria como una cicatriz. Algunos incluso dicen que, en sueños, ven ese pie acercándose, arrastrándose por el suelo, recordándoles que nunca podrán escapar del todo de la criatura. El pie como prueba de lo real. En ausencia de cuerpos y evidencias físicas, el pie de molinillo se convierte en la única prueba compartida por todos los testimonios. Desde pescadores hasta niños, todos describen la misma deformidad, lo que refuerza la creencia en su existencia real. No importa si se habla en Tumaco, Esmeraldas o Buenaventura, el pie torcido es un detalle universal, la señal que une a todas las versiones de la leyenda. La deformidad que persiste. Así, el pie de molinillo no es un simple rasgo monstruoso, sino el corazón mismo del mito. Es la grieta que arruina la ilusión, la marca que delata al demonio disfrazado, la prueba de que la perfección del engaño nunca es total. Y mientras en la selva siga apareciendo esa figura que parece madre, esposa o amigo, los llaneros y costeños sabrán que solo deben mirar hacia abajo. Porque en los pies está la verdad, y en esa verdad se encuentra la única posibilidad de escapar. Capítulo 7. La risa y las voces de la selva. Si el pie de molinillo es la marca visible de la tunda, su arma más peligrosa es invisible, la voz y la risa. Las comunidades del Pacífico cuentan que este ser demoníaco no solo se disfraza con rostros familiares, sino que también imita a la perfección las voces de las personas más queridas. Y cuando quiere sembrar el terror, suelta una risa inhumana que hiela la sangre. Voces que llaman en la oscuridad. Muchos pescadores y campesinos aseguran que, en medio de la selva o de los manglares, escucharon a un familiar llamarlos por su nombre. Al girar, encontraron a alguien que parecía su madre, su esposa o su hijo, esperándolos con una sonrisa. El problema es que esas voces no venían de sus seres queridos, sino de la tunda. Una vez que la víctima respondía al llamado, ya era demasiado tarde, el engaño estaba en marcha. El eco imposible. En varios testimonios, los testigos cuentan que las voces parecían salir de todas partes al mismo tiempo, como un eco imposible. Un campesino de Esmeraldas relató que, mientras recogía leña, escuchó a su hermana llamarlo desde 3 direcciones distintas. Cuando se acercó al primer sonido,
La figura desapareció y la risa resonó detrás de él, retumbando en el bosque como si los árboles se burlaran. La risa de madera. La risa de la tunda es uno de los detalles más inquietantes. No es un sonido humano, sino un crujido áspero, como ramas quebrándose o madera ardiendo en una hoguera. Es un ruido que se mezcla con la voz imitada, revelando la verdadera naturaleza de la criatura. Un pescador de Tumaco contó que escuchó a su madre llamarlo con dulzura. Cuando corrió hacia ella, la figura se volteó y soltó una carcajada. El sonido era tan antinatural que el hombre huyó despavorido, convencido de que había estado a punto de ser atrapado. Historias de niños perdidos. Los ancianos dicen que la tunda utiliza la voz para atraer especialmente a los niños. Los llama con la voz de su madre o su padre, prometiéndoles dulces o juego. Muchos pequeños desaparecidos fueron vistos por última vez respondiendo a voces familiares en la selva. En un pueblo de Nariño, se cuenta que un niño escuchó a su padre llamarlo desde el río. Al correr hacia allá, se perdió entre los manglares. Nunca lo encontraron. Los ancianos dijeron que la risa de la tunda se escuchó esa noche en toda la aldea. Los hombres infieles. En el caso de los adultos, la tunda suele imitar la voz de esposas o amantes. Los hombres mujeriegos, al escuchar su nombre en un tono conocido, se dejan llevar sin cuestionar. Cuando finalmente descubren la deformidad del pie o la risa inhumana, ya es demasiado tarde, están bajo el embrujo de la criatura. La advertencia en la comunidad. Por eso, en las comunidades costeras, los ancianos repiten una enseñanza. Si escuchas tu nombre en la selva, no respondas. Dicen que responder es abrirle la puerta al engaño, como aceptar una invitación sin retorno. Los padres aconsejan a los niños que nunca sigan voces en la oscuridad, aunque reconozcan a quien los llama. Porque la selva, con sus ecos y sombras, puede esconder a la tunda detrás de cualquier sonido. Testimonios modernos. Incluso hoy, en tiempos de grabadoras y teléfonos, la gente asegura haber captado risas extrañas en la selva. Algunos audios compartidos en Internet muestran sonidos agudos y crujientes que no se parecen a nada humano. Un grupo de jóvenes de Buenaventura que acampaba en la playa juró escuchar voces de sus propios familiares llamándolos desde la selva. Cuando se acercaron, grabaron una risa seca, metálica, que los obligó a huir. La confusión mortal. El poder de la voz de la tunda radica en la confusión emocional que provoca. No es un monstruo que ataca de frente, sino que utiliza el amor y la confianza de la víctima en su contra. El niño que escucha a su madre, el esposo que cree ver a su esposa, el joven que oye a su hermano, todos caen porque la voz pertenece a alguien a quien no se atreverían a rechazar. Esa manipulación de los afectos convierte a la leyenda en un terror psicológico profundo. Más allá del simple miedo a lo sobrenatural. La risa como sentencia. Cuando la tunda ríe, es porque el engaño está completo. Esa carcajada de madera, mezcla de burla y triunfo, marca el momento en que la víctima ya está atrapada en su embrujo. Muchos aseguran que escuchar la risa en la selva es peor que verla, porque significa que alguien ya ha caído y que la criatura celebra su victoria. El eco eterno. Así, las voces y la risa de la tunda se convirtieron en parte inseparable de la leyenda. Son la manifestación de su poder más peligroso, usar lo que amas para atraparte, usar la confianza como arma, usar el sonido para robarte el alma. Y cada vez que alguien escucha su nombre en la selva, o una risa áspera que no pertenece a ningún ser humano, recuerda la advertencia, no todo lo que llama en la oscuridad debe ser respondido. Capítulo 8. Los rituales de protección. En las comunidades del Pacífico colombiano y ecuatoriano, donde la selva es inmensa y los ríos parecen no tener fin, el miedo a la tunda no solo ha generado historias de terror, sino también un conjunto de prácticas y rituales destinados a protegerse de su embrujo. Los ancianos, guardianes de la tradición, enseñan desde hace siglos cómo enfrentarla o, al menos, cómo mantenerla lejos. Amuletos de la naturaleza. Uno de los métodos más comunes es portar ramas de ruda o hojas de guayabo. Se cree que estas plantas tienen la capacidad de repeler a los espíritus malignos.
Los niños suelen llevar pequeños ramilletes atados a la ropa cuando salen de casa, especialmente si van al río o al monte. También se utilizan semillas de achiote y piedras recogidas en los ríos, consideradas guardianes silenciosos que confunden a los espíritus. El poder del fuego. En los pueblos costeros, cuando alguien desaparece en la selva y se teme que la tunda lo haya atrapado, las familias encienden grandes hogueras en las noches. El fuego, símbolo de vida y purificación, se cree capaz de romper el embrujo y guiar al desaparecido de regreso a casa. Se cuenta que, en algunas ocasiones, personas embrujadas por la tunda reaparecieron confundidas cerca de las llamas, como si el fuego hubiera abierto un camino entre la realidad y el engaño. El rezo constante. El rezo es considerado la defensa más poderosa. Los ancianos insisten en que quienes se adentran en la selva deben ir rezando en voz alta, repitiendo oraciones a los santos protectores. Dicen que la tunda no soporta la fe y que su poder se debilita ante quienes mantienen firme su espíritu. Un campesino de Buenaventura relató que, cuando descubrió el pie deforme en la mujer que lo guiaba, empezó a rezar con todas sus fuerzas. La figura gritó y desapareció entre los árboles, dejándolo libre. El sonido del machete. Otra práctica común es golpear los machetes entre sí, produciendo un sonido metálico fuerte. En las comunidades se cree que ese ruido ahuyenta a la tunda porque recuerda el poder de las herramientas humanas frente a lo sobrenatural. Por eso, cuando los campesinos sienten miedo en la selva, suelen entrechocar sus machetes como señal de defensa. La música como protección. Algunas tradiciones afrodescendientes mencionan que el sonido de los tambores también aleja a la tunda. En las fiestas comunitarias, el retumbar de la marimba y los cununos no solo celebra la vida, sino que también actúa como barrera contra los espíritus que rondan en la oscuridad. Se cree que, mientras haya música, la tunda no se acerca, porque los tambores la confunden y debilitan su poder de engaño. El consejo de los ancianos. Los mayores repiten 3 reglas de oro para no caer bajo su embrujo. 1. Nunca sigas voces en la selva. 2. Mira siempre los pies de quien te llama. 3. No aceptes comida fuera de casa. Estas enseñanzas, transmitidas de generación en generación, son la primera línea de defensa contra la criatura. Rituales de rescate. Cuando alguien desaparece y se sospecha que está bajo el poder de la tunda, los curanderos realizan rituales de rescate. Preparan infusiones de hierbas amargas que, al beberse, rompen el embrujo. También hacen limpias con humo de copal, que según la tradición, purifica el alma y la protege del mal. En algunos casos, las familias han reportado que los desaparecidos regresan después de estos rituales, aunque debilitados y confusos. La fuerza de la comunidad. El miedo a la tunda ha generado un principio básico: nadie debe ir solo a la selva de noche. Los habitantes siempre se desplazan en grupo, porque se cree que la criatura tiene menos poder sobre varias personas juntas. Además, caminar acompañado garantiza que alguien pueda reconocer la deformidad del pie o advertir sobre el olor nauseabundo que la delata. Historias de protección exitosa. En Tumaco se cuenta que un niño fue llamado por su madre desde el río. Estaba a punto de acercarse cuando su abuela, sospechando del engaño, le dio una rama de ruda y lo obligó a rezar. La figura desapareció en un estallido de risa, dejando tras de sí un olor insoportable a podredumbre. En Esmeraldas, un grupo de pescadores escuchó voces familiares en el manglar. En lugar de responder, comenzaron a golpear sus machetes y a cantar versos de joropo. El ruido confundió a la criatura, que huyó entre las sombras. La enseñanza detrás del miedo. Más allá de la superstición, los rituales cumplen un papel cultural, enseñan prudencia, fortalecen la fe y refuerzan la importancia de la comunidad. Cada amuleto, cada rezo, cada hoguera encendida, es un recordatorio de que el peligro puede estar en cualquier parte, pero que juntos pueden enfrentarlo. El miedo como protección. En última instancia, el miedo a la tunda se convierte en una forma de protección. Las comunidades no bajan la guardia, no se confían en voces desconocidas y se apoyan unas a otras. El mito no solo aterroriza,
también educa y mantiene vivo un sistema de valores que protege a los más vulnerables. Capítulo 9. Testimonios modernos. Aunque la leyenda de la tunda tiene siglos de antigüedad, no pertenece solo al pasado. En pueblos del Pacífico colombiano y ecuatoriano todavía se escuchan relatos de encuentros recientes, narrados por pescadores, campesinos y hasta jóvenes que, en plena era de celulares y redes sociales, aseguran haber sentido el engaño de la mujer demonio. El pescador de Tumaco. En 2012, un pescador de Tumaco relató a una emisora local que había salido de madrugada a revisar sus redes. Al llegar al manglar, escuchó la voz de su esposa llamándolo desde la orilla. «Ven, encontré buena pesca», decía. El hombre se acercó, pero al mirar sus pies, notó algo extraño. Uno estaba torcido, hundiéndose en el lodo como si no tuviera huesos. Supo entonces que no era su esposa, sino la tunda. Corrió rezando y regresó al pueblo temblando. Desde ese día, nunca más volvió solo a pescar de noche. El grupo de jóvenes en Esmeraldas. En 2016, un grupo de jóvenes decidió acampar en la playa de Esmeraldas para grabar videos nocturnos. Cerca de la medianoche, escucharon risas femeninas y voces que imitaban a sus propios familiares. Uno de ellos juró haber visto a su madre parada entre los árboles, llamándolo con la mano. Cuando se acercó, sus amigos notaron el olor nauseabundo de podredumbre. Lo detuvieron a la fuerza y comenzaron a rezar. La figura desapareció, dejando tras de sí una risa seca que quedó grabada en la memoria de todos. El video que subieron a internet solo muestra sombras y el audio de las risas, pero en la región se considera una prueba más de que la tunda sigue activa. El campesino de Buenaventura. En 2018, un campesino que volvía del trabajo aseguró que se encontró con su hermano en el camino. Este le pidió que lo acompañara a recoger leña. Caminaron juntos durante un rato hasta que el campesino recordó que su hermano estaba fuera del pueblo desde hacía semanas. Cuando lo miró con atención, vio el pie deformado. Gritó, lanzó su machete al suelo y comenzó a rezar. La figura desapareció en medio de una carcajada que retumbó por todo el bosque. El niño perdido. En 2020, un niño desapareció en un caserío de Nariño. La familia lo buscó durante 2 días hasta que lo encontraron desorientado cerca del río. El pequeño aseguraba que había estado con su madre, que lo alimentó con pescado y frutas. Cuando le dijeron que su madre nunca lo había visto, el niño se echó a llorar. Los médicos que lo revisaron encontraron restos de insectos en su boca. Para la comunidad no había duda, había estado bajo el embrujo de la tunda. Testimonios grabados. En los últimos años, varios investigadores locales han recogido testimonios en video. Los entrevistados, campesinos y pescadores, narran con miedo los momentos en que escucharon voces familiares o risas imposibles en la selva. Algunos audios muestran risas ásperas, similares al crujido de la madera, que los técnicos no pudieron explicar. Aunque los escépticos dicen que puede tratarse de animales nocturnos, los lugareños aseguran que no hay duda, es el sonido de la tunda celebrando una nueva víctima. El olor de la podredumbre. Un detalle recurrente en los testimonios modernos es el olor. Antes de ver la figura o escuchar su risa, aparece un hedor insoportable, mezcla de carne podrida y fango de manglar. Ese olor, dicen, es la señal más clara de que la tunda está cerca. Un joven de Esmeraldas relató que, mientras caminaba con amigos, el hedor los envolvió de repente. Pocos segundos después escucharon a alguien llamándolos con una voz conocida. Huyeron sin mirar atrás, convencidos de que habían estado a punto de caer en la trampa. El miedo en la era digital. Las redes sociales han multiplicado la difusión de la leyenda. En TikTok y YouTube circulan videos de supuestos encuentros, audios de risas y testimonios de jóvenes que afirman haber visto la figura deformada. Aunque algunos de estos materiales son claramente montajes, el simple hecho de que circulen refuerza el mito y lo adapta a las nuevas generaciones. Hoy, la tunda ya no solo aterroriza en la selva, sino también en las pantallas de los teléfonos. Los escépticos y los creyentes.
En cada pueblo hay quienes niegan su existencia y aseguran que todos son inventos para asustar a los niños. Pero incluso los más incrédulos reconocen que hay desapariciones que nadie puede explicar, olores que aparecen de la nada y voces que se escuchan en lugares desiertos. Para los creyentes, esos fenómenos son la prueba de que la tunda no es un mito del pasado, sino una presencia real que sigue acechando en la selva del Pacífico. El terror que persiste. Los testimonios modernos confirman lo que los ancianos siempre han dicho: la tunda sigue viva en la memoria y en la selva. Cada historia nueva alimenta la leyenda y asegura que la mujer demonio nunca será olvidada. Y mientras haya voces en la noche, risas imposibles y desaparecidos sin explicación, las comunidades seguirán temiendo a la criatura que se disfraza de lo que más amas para arrastrarte a la oscuridad. Capítulo 10. El legado de la tunda. La leyenda de la tunda ha atravesado siglos y fronteras. Nacida en las selvas húmedas del Pacífico colombiano y ecuatoriano, se ha transmitido de generación en generación, adaptándose a los tiempos pero sin perder su esencia, la de un ser monstruoso que utiliza el engaño de los afectos para atrapar a sus víctimas. El mito como advertencia. En las comunidades rurales, la tunda no es solo un relato de terror. Es una herramienta de educación. Los padres la invocan para enseñar a los niños a no alejarse de casa, a no confiar en voces extrañas y a respetar las normas de la comunidad. El mito refuerza valores de prudencia, unión familiar y desconfianza ante lo desconocido. En un entorno donde la selva puede ser letal, la figura de la tunda funciona como guardiana oscura que protege a través del miedo. El símbolo de la traición. Más allá de su función educativa, la tunda encarna el horror de la traición íntima. No ataca como un monstruo desconocido, sino disfrazándose de madre, esposa o amigo. Ese rasgo la convierte en un símbolo universal del miedo a no poder distinguir entre lo amado y lo peligroso. Es el recordatorio de que, incluso en los lazos más cercanos, puede ocultarse la perdición. El pie de molinillo como metáfora. El detalle de su pie deformado se ha convertido en un símbolo cultural. Representa lo torcido, lo antinatural, lo que no puede ocultarse bajo ninguna máscara. Los antropólogos lo interpretan como una metáfora: por más que alguien intente disimular su maldad, siempre habrá una marca que la delate. Ese pie deforme, repetido en todos los testimonios, asegura la coherencia de la leyenda y la hace aún más aterradora. La tunda en la cultura popular. Hoy, su figura aparece en canciones tradicionales, cuentos infantiles, obras de teatro comunitarias y hasta en programas de televisión. En las fiestas locales, algunos se disfrazan de la tunda para asustar a los niños, manteniendo viva la tradición. En redes sociales, circulan memes, relatos y supuestos videos de encuentros. Así, el mito se reinventa, llegando a nuevas generaciones que quizá nunca han pisado un manglar, pero que sienten el mismo escalofrío al escuchar su nombre. Los desaparecidos sin explicación. El verdadero poder de la leyenda radica en las desapariciones reales. Niños y adultos que nunca regresan de la selva, casos que la ciencia no logra explicar. Cada ausencia inexplicable alimenta el mito, reforzando la certeza de que la tunda sigue activa. En este sentido, la criatura funciona como explicación y consuelo, da sentido a lo incomprensible, transforma la tragedia en relato, el dolor en advertencia. El miedo que une. El miedo a la tunda no divide, sino que une a las comunidades. Las familias se protegen entre sí, los niños obedecen a sus padres, los jóvenes se desplazan en grupo. La leyenda crea un lazo invisible entre generaciones, los abuelos narran las historias, los padres las repiten y los hijos crecen bajo su sombra. Así, la tunda no solo aterroriza, también fortalece el tejido social. La mujer demonio universal. Aunque su origen es afrocolombiano y ecuatoriano, la figura de la tunda tiene rasgos universales. Es la encarnación del miedo a lo cercano, a lo íntimo, a lo que debería protegernos y, sin embargo, nos traiciona. Por eso, su historia resuena más allá del Pacífico. Cualquiera puede imaginar el terror de ver a su madre o a su esposa llamándolo, solo para descubrir que detrás de ese rostro se esconde un monstruo. La certeza del mito. En un mundo donde la ciencia intenta explicar todo,
La tunda resiste como un misterio. Ni los investigadores ni los escépticos han logrado desacreditar por completo los testimonios de voces, risas y olores nauseabundos en la selva. Esa resistencia fortalece la leyenda, porque en cada duda se abre la posibilidad de que el mito sea real. El legado eterno. El verdadero legado de la tunda no está en probar si existe o no, sino en el impacto que ha dejado en la memoria colectiva. Su nombre basta para provocar miedo, sus historias para sembrar cautela, su figura para mantener viva una tradición que protege, educa y une. Mientras existan selvas, manglares y noches húmedas en el Pacífico, la tunda seguirá rondando. Y aunque nunca se la vea de frente, siempre estará presente en las risas extrañas, en los olores imposibles y en la sombra de la desconfianza que deja tras de sí. El final que nunca llega. La tunda no tiene fin. No es un mito que se cierre con un castigo o una redención. Es un ciclo interminable de engaños, desapariciones y advertencias. Por eso, seguirá viva en cada generación que escuche su nombre con temor y la imagine acechando en la selva. La mujer demonio no desaparece, cambia de rostro, de voz, de estrategia. Y mientras haya alguien dispuesto a creer, su risa seguirá sonando en la oscuridad.